Ok, este momento vamos a hablar sobre cultos y ritos de la iglesia primitiva. Un versículo que nos puede ayudar a entender esto es Hechos capítulo 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Podríamos preguntarnos en qué se diferenciaban los cristianos de los judíos. Cuando leemos estos versículos podemos notar algo muy interesante. Hubo un bautismo de 3000 personas. Recordemos que este bautismo no fue algo que ocurrió sin preparación. Jesucristo había estado trabajando en su ministerio público por alrededor de 3 años y medio y sus discípulos estaban ayudándolo. Además, antes de Jesús estaba bautizando Juan el Bautista. Había una obra previamente hecha y la venida del Espíritu Santo produjo este resultado maravilloso. Entonces, las 3000 personas que se añadieron fue el resultado del ministerio de Jesucristo, los apóstoles y sus discípulos junto con él y una serie de eventos relacionados. En el caso de los judíos, en cambio, ellos tenían una tradición muy larga. Era obviamente un pueblo con una tradición que iba incluso antes de Moisés. Todos ellos reconocían a Abraham como el padre de la fe, por lo tanto su tradición era muy antigua. Los discípulos, el movimiento cristiano era un movimiento nuevo. En ese momento, en ese punto de la historia, el movimiento cristiano era un movimiento revolucionario, por así decirlo. Entonces, una diferencia importante entre los cristianos y los judíos era la antigüedad de la tradición. Los judíos tenían una tradición que podría remontarse hasta Abraham, mientras que los cristianos eh, hablaban del Mesías, de Jesús. Y pareciera, al menos se podía percibir que los cristianos eh, eran como un punto de quiebre en la tradición judía. El segundo punto importante que hay que mencionar aquí es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era un aspecto importante de la enseñanza de la iglesia cristiana. Tenemos que recordar que al inicio la iglesia cristiana no contaba con copias o miles de copias de la Biblia, ni siquiera del Nuevo Testamento. Toda copia era hecha a mano y se iba reproduciendo. Se han encontrado muchas copias del Nuevo Testamento, pero no podemos asumir que cada cristiano tenía una copia. Entonces había una tradición oral muy fuerte y los apóstoles y la doctrina apostólica, que era las enseñanzas dadas por Jesucristo, formaban una piedra angular dentro de el sistema de enseñanzas de la iglesia cristiana en sus inicios. Otro aspecto importante que vemos en este versículo es la comunión unos con otros. Y esto va junto con el partimiento del pan y las oraciones. Bueno, si algo introdujo Jesús como una modificación a la Pascua fue justamente el partimiento del pan. Eh, Recordemos que Jesús y sus apóstoles celebraron la última Santa Cena juntos y Jesús dijo, este es el pan que por vosotros será entregado y esta es mi sangre. Entonces, el simbolismo del pan y el vino tenían un nuevo significado en la comunidad cristiana. Así que hay algunos elementos tanto culturales, doctrinales y rituales que eran diferentes entre los cristianos y los judíos, por no decir también históricos, debido a que los cristianos tenían a Cristo como personaje central de sus enseñanzas y los judíos tenían a Moisés como aquel referente de la ley. Por esto se habla mucho de la ley de Moisés. Bueno, Jesús se refirió en algunas veces a esto diciendo, de mí escribió Moisés. Bueno, vamos a ver
algo interesante acerca de cómo la iglesia cristiana funcionaba al inicio. Nosotros nos damos cuenta cuando leemos Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Leemos el 1, específicamente el 1, dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Al leer este versículo nos damos cuenta de lo siguiente, que había una diferencia o un roce o una, por así decirlo, un tipo de desbalance social entre los griegos y los hebreos. Ahora, recordemos lo siguiente como trasfondo. Debemos recordar que los judíos habían sido dispersados por el mundo entero. Había judíos en diferentes partes del planeta en ese entonces y desde antes, muchos siglos anteriores a la venida de Cristo. Ya por el siglo IV tenemos judíos en Egipto, tenemos judíos en Alejandría, tenemos judíos en varias partes en Babilonia. Eh, Así que los judíos estaban dispersos. Había judíos en varias partes del mundo en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de Jesús. Estaban dispersos. Y entre uno de los componentes principales y uno de los grupos que aportó al inicio del ministerio de Cristo con más cristianos fueron los judíos, es decir, los primeros conversos al cristianismo fueron judíos, en gran mayoría, es decir. Tenemos un gran porcentaje de judíos convertidos al cristianismo. Incluso esto lo vemos en la elección de los apóstoles. Todos ellos tenían un background judío. No me viene a la memoria ninguno de ellos que tuviera un background helenístico o otro, o algo así por el estilo. Quizá aquel que podría tener un poco más de contacto con la cultura helenística podría ser Pablo, pero él mismo se reconoce como judío. Así que tenemos un background judío en el mundo, entre los apóstoles y en la iglesia cristiana. Era fuertemente judío. Ellos eran convertidos al cristianismo, se convertían gran parte de ellos al cristianismo. Ahora, no es completamente claro por lo que nos dice aquí el texto, cuando se refiere a una murmuración de los griegos contra los hebreos, si estos griegos son judíos griegos o son paganos griegos. De cualquier manera, es de esperar que la iglesia cristiana al inicio estaba compuesta mayormente por judíos, en este caso que vivían en todas partes del mundo, y es posible que el texto se esté refiriendo a judíos que tenían este trasfondo cultural griego. Entonces, es posible que eso haya ocurrido. Y es como si ellos tuvieran un trasfondo cultural un poco diferente de los judíos, de los cristianos que habían eh, venido de Israel, que habían crecido en las tradiciones judías, estaban más al tanto de las tradiciones judías y no habían sido muy helenizados, por así decirlo. Entonces, puede ser que esa haya sido parte del problema, un problema cultural entre dos grupos, como también otra posibilidad es que los judíos o los cristianos judíos no estaban aceptando que la inclusión de los gentiles en la gracia de Dios. Bueno, recordemos que esto fue un tema vital en el concilio de Jerusalén que veremos un poquito más adelante. Así que de cualquier manera vemos que existía un problema cultural que se originó muy temprano al momento de evangelizar, cuando la iglesia empezó a expandirse de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Los apóstoles tenían que predicar la palabra y obviamente los gentiles eran una parte importante de ese nuevo objetivo evangelístico. Ellos eran evangelizados y los discípulos en gran parte tenían que decidir si se quedaban con la idea de que solo los
judíos podían recibir la gracia o si el evangelio había sido abierto también a los gentiles. De hecho, eso es lo que encontramos después. Pero bueno, vamos a tratar por ahora otro evento interesante para explicar cómo era la iglesia cristiana al inicio. Entonces habíamos analizado en este hecho de la elección de los diáconos que había definitivamente un problema cultural, es decir, un clash cultural, una diferencia cultural que eh, era bastante difícil de sobrellevar en algunos casos. Muy bien, en el segundo caso vemos esta historia de Ananías y Zafira. Obviamente Ananías y Zafira, según lo que nos dice, si vamos aquí al texto de Hechos capítulo 5, dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, él hizo algo bastante intencional, es decir, en primer lugar, él quería dar para la iglesia una ofrenda, pero no trajo toda la venta de la ofrenda, sino trajo algo parcial. Y ahora el versículo 3 y 4 nos da a entender que Pedro entendió que Ananías y Zafira estaban tratando de engañar a la iglesia, diciendo que ellos habían traído el precio total de la heredad, cuando en realidad habían traído parte de ella. Entonces, pareciera ser que el texto nos está diciendo de que el pecado es realmente haber mentido al Espíritu Santo. Bueno, realmente esto es lo que dice el texto en Hechos capítulo 5, 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En realidad, el pecado más grande aquí de Ananías y Zafira fue tratar de aparentar algo que ellos no estaban haciendo. Ahora, esto tiene un componente teológico muy interesante, porque incluso la iglesia cristiana en sus mismos inicios, con la poderosa llegada del Espíritu Santo que produjo resultados maravillosos y se empezó a proclamar el Evangelio en todas partes del mundo con gran poder, incluso en ese momento cuando los apóstoles estaban realizando milagros, resucitando muertos, dando vida sanando enfermos, etcétera, y se estaban predicando el Evangelio en diferentes lenguas, en ese momento también había miembros de la iglesia que no eran completamente fieles. Esto es un punto muy interesante porque generalmente nosotros tendemos a pensar o tenemos a imaginar que la iglesia primitiva era una iglesia totalmente pura y no había ningún tipo de deficiencia en esta iglesia. Sin embargo, encontramos en el texto que había problemas en la iglesia primitiva y esto era solo uno de ellos. En realidad el apóstol Pablo trata en sus cartas, diferentes cartas, otros problemas incluso de tipo moral. Entonces podemos ver que la iglesia primitiva no estaba exenta de problemas de tipo moral, de tipo espiritual, de lealtad a su creador. Esto es un punto importante. Segundo, vamos a leer un poco. Bueno, habíamos leído Hechos capítulo 6 cuando hablamos de la elección de los 7 diáconos, y ahora vamos a volver al tema de estas divisiones culturales. ¿Cuánto efecto tenían las divisiones culturales en la iglesia primitiva? Si vamos a Hechos capítulo 15, donde se habla del concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén ocurrió alrededor del año 50 después de Cristo. En este concilio, dice la escritura en versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este es un punto interesante porque la señal de la circuncisión había sido dada en el tiempo de Abraham y formaba parte del core de las instrucciones, del centro de las instrucciones dadas a la iglesia primitiva.
Dios le había mandado perdón, no a la iglesia primitiva, al pueblo judío, a Abraham específicamente, quien no era judío porque no había sido llamado circuncidado, sino había sido llamado cuando él era incircunciso. Ese es un punto muy interesante porque Dios lo llamó siendo incircunciso y luego le pidió que se circuncidara. Así que en esencia él era también un gentil llamado a ser judío. Ese es un punto que el apóstol Pablo utiliza mucho cuando él aborda el tema de la predicación del Evangelio a los gentiles. En este concilio se menciona, aquí el texto está mencionando que había un problema, el asunto de la circuncisión, y había un grupo de cristianos, como dijimos anteriormente, muchos cristianos habían sido convertidos del judaísmo al cristianismo, muchos cristianos que eran judíos culturalmente, estaban enseñando que debían circuncidarse. Ellos estaban promoviendo la circuncisión porque ellos no entendían por qué no. Ellos veían que la circuncisión era un elemento importantísimo, así que cualquier nuevo cristiano tenía que ser circuncidado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Veremos en el versículo 2 de este capítulo, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. En otras palabras, esta discusión teológica acerca de si debían circuncidarse o no debían circuncidarse causó uno de los primeros, era una posible causa de un cisma en la iglesia primitiva. No ocurrió el cisma porque la iglesia se puso de acuerdo. Sin embargo, no fue fácil solucionar este asunto porque tenemos dos grupos, uno de ellos, Pablo y Bernabé, con sus seguidores que hablaban acerca de que no era necesario la circuncisión, y otro formado por cristianos judaizantes que eran judíos culturalmente y trataban de imponer la circuncisión. Entonces, el problema no es la ley. Para muchos que hablan acerca de la ley como siendo un problema, en realidad el problema no es la ley, el problema son algunos ritos que fueron abolidos con la venida de Cristo Jesús. Cuando nos referimos a la ley, no me estoy refiriendo a la ley moral, a los 10 mandamientos. No era ese el asunto, no era que Pablo decía que debía dejar de guardarse los 10 mandamientos, ese no era el tema de discusión. El tema en discusión aquí eran temas rituales. Así que Pablo, cuando llega ahí, empiezan a discutir, dice el versículo 3, dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Bueno, ese es un punto importante porque la conversión de los gentiles era un punto sumamente importante. El testimonio de cómo ellos se estaban convirtiendo y añadiendo a las iglesias era un tema central en el crecimiento de la iglesia cristiana. ¿Cómo iban a afrontar esta nueva realidad los discípulos de Cristo? ¿Cómo iban a afrontar esta nueva realidad los discípulos del Señor y toda la iglesia cristiana? Siendo que tenían un gran grupo de gentiles que se estaban añadiendo a la iglesia y no podían tomar esta cuestión a la ligera. En el versículo 4 leemos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. En otras palabras, hicieron una especie de reporte evangelístico dando cuenta de todo lo que había pasado. Entonces, el versículo 5 es muy importante porque dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok, este es un punto muy importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque los que estaban argumentando en favor de la circuncisión eran un grupo
según lo que nos dice el texto, algunos de la secta de los fariseos que habían creído. En otras palabras, fariseos convertidos al cristianismo. Hay que recordar que esto añade un nuevo nivel de discusión teológica porque esta gente no era ignorante de la ley de Moisés. Ellos estaban muy bien informados de lo que Moisés había escrito. El problema no era su ignorancia de la ley de Moisés, el problema era su falta de entendimiento de los alcances del Evangelio, de los alcances de la obra redentora de Cristo y de la completa sustitución que hizo Cristo de los rituales del Antiguo Testamento. Ahora, cuando dice aquí mandarles que guardar en la ley de Moisés, hay que recordar que cuando se dice la ley de Moisés tiene un sentido bastante amplio. No tiene aquí un sentido restringido, no está hablando aquí de los 10 mandamientos, está hablando del Pentateuco. Y el Pentateuco contiene muchas instrucciones, específicamente, a lo que ellos se están refiriendo, es a las diferentes leyes rituales que están incluidas en el Pentateuco. Leyes relacionadas a ritos de lavamiento, a diferentes ritos de fiestas sagradas. Había fiestas sagradas que el pueblo de Israel guardaba, el Yom Kippur, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes ácimos, etcétera, etcétera. Había varios ritos, había fiestas sagradas que también tenían que guardar. Entonces, por eso el apóstol Pablo en algún momento escribe y dice: nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, etcétera. Entonces, los asuntos rituales relacionados a las comidas que se tenía que comer, ¿no? Los cabritos que se tenía que comer en ciertas fechas, esa parte de los alimentos sagrados, de los alimentos rituales. No estamos hablando de los alimentos que tienen que ver con la salud del organismo. El Levítico capítulo 11 es un capítulo que habla acerca de una lista de alimentos que afecta la salud del cuerpo humano, pero no tiene que ver con asuntos rituales. Cuando leemos otros ritos de sacrificios, vamos a ver cómo también en esos ritos algunas porciones de esos alimentos, de esos animales sacrificados, pertenecían a los sacerdotes. Entonces, los apóstoles estaban discutiendo aquí en este sentido de la ley más amplio, de todo lo que Moisés había referido, había hablado con respecto a los diferentes ritos, incluyendo la circuncisión. Tendríamos que guardar todos estos ritos: el rito de la luna nueva, el rito de la Pascua, el Yom Kippur, el sacrificio diario. Tendríamos que guardar todos estos ritos. Necesitamos hacer todo eso. Debemos seguir practicando todo eso. Pareciera ser que estos fariseos que se habían convertido al cristianismo estaban proponiendo una continuidad con la tradición mosaica. Así que el versículo 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Bueno, Pedro colocó una piedra angular en la discusión. Y es que, en primer lugar, los gentiles tenían derecho a la gracia. Eso es importantísimo porque entre las divisiones culturales de la iglesia primitiva que ellos tenían que resolver era el hecho de si es que tú, siendo gentil y creías en el evangelio, estabas considerado al mismo nivel que un judío que creía en el evangelio. Aparentemente, en la mente de los fariseos y de los judíos, de los judaizantes, de esta gente que había sido convertida del fariseísmo al cristianismo, ellos pensaban que los judíos o los cristianos que venían de los gentiles eran como una especie de cristianos de segunda clase. Los cristianos judíos, estos eran realmente los que tenían acceso completo a la gracia de Dios. Y estos cristianos judíos, no lo sé, hay que dudarlo. Pero el apóstol Pedro colocó una piedra fundamental al decir que
Dios escogió que los gentiles, es decir, no dependió de la voluntad humana, sino de Dios. Y dice el versículo 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahora, si nosotros pensamos esto un poco más detenidamente, el mayor don, el mayor regalo teológicamente que Dios puede dar a la raza humana es Cristo, y Cristo envió al Espíritu Santo como un don, el don del Espíritu Santo como su representante, el Paracletos. Entonces, entre los mayores dones que la iglesia cristiana puede recibir está el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo, si Dios les concedió el don del Espíritu Santo, les está dando lo mejor, tanto a judíos que se habían convertido al cristianismo como a gentiles que se habían convertido al cristianismo. En otras palabras, ambos grupos tenían igual acceso a la gracia de Dios. Y el versículo 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Bueno, la no diferenciación entre los dos grupos era una piedra fundamental de esta discusión en el concilio de Jerusalén. Sin embargo, como vemos en el ministerio del apóstol Pablo, no fue un concepto fácil de aceptar. La iglesia cristiana tuvo muchos problemas por aceptar este concepto de dos grupos que venían de trasfondos culturales diferentes, pero que a los ojos de Dios tenían las mismas ventajas. Muy interesante. Muy bien. Así que tenemos el Concilio de Jerusalén como una muestra de lo que estas divisiones culturales ocasionaron en la iglesia primitiva. Vamos a tratar de pensar en lo siguiente. Crea un modelo para tratar de unir una iglesia con diferentes grupos culturales al estilo de Pablo. Imaginemos por un momento qué harías tú cuando encuentras una iglesia con diferentes grupos culturales. De hecho, tenemos muchas iglesias actualmente, iglesias multiculturales, con gente de diferentes culturas. En un mismo edificio se reúnen gente que habla inglés, español, portugués, alemán, francés. Bueno, tenemos ese tipo de iglesias. Y ahora, ¿cómo vamos a unir? Porque todos ellos, la diferencia entre la lengua ya es una diferencia cultural muy grande. Y el apóstol Pablo da una clave para cómo tratar estos asuntos. Él dice, heme hecho a los judíos como judío por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. Muy interesante, porque aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo, un principio importante que el apóstol Pablo utiliza es el de evangelizar, el de alcanzar a otros grupos en su contexto, la contextualización, un punto muy importante. Por eso es que él dice, heme hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos. Es decir, voy a ganar a los judíos en sus propios términos, así como voy a ganar a los otros grupos, a los que son griegos, a los que no tienen la ley, en sus propios términos. No significaba esto que el apóstol Pablo era como indeciso o falto no tenía ninguna identidad teológica. No. Si el apóstol Pablo tenía algo, era una estructura teológica muy fuerte. Lo que el apóstol Pablo se está refiriendo en este versículo está tratando de tratar el tema de las diferencias culturales, en primer lugar. Recordemos que en la palabra de Dios, especialmente en la ley de Moisés, hay aspectos que hay principios que trascienden todas las culturas, como el principio de el amor, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, todos estos principios que trascienden todas las culturas, no importa si eres griego, judío, alemán, francés, español, estos principios se aplican a ti.
Pero también tenemos en las escrituras aspectos culturales, como por ejemplo el vestirse de determinada forma, el dejarse crecer la barba, el, el utilizar vestimenta de lino, un bordón de color azul, aspectos culturales que forman parte de la cultura y la tradición judía. Entonces, esos elementos pueden cambiar, pero no el fondo, no el tema central, no la esencia, que es lo que son los principios de la palabra de Dios, los 10 mandamientos. El resto está sujeto a adaptación, es decir, podemos adaptarnos con respecto a las formas como adoramos, ¿no? Las formas como adoramos. Puede existir cierto lugar para cierta adaptación. Obviamente siempre siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios, pero existe lugar para poder adaptar eso. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí de esa adaptación, de esta contextualización. Muy bien, vamos a ver un aspecto interesante en el ministerio mismo del apóstol Pablo y cómo él trató y cómo en su vida trató estas diferencias culturales. Por ejemplo, sabemos que él era ciudadano romano. Eh, Ser un ciudadano romano era algo muy, muy importante. No podía ser castigado, azotado o juzgado sin derecho a juicio. Es decir, tú tenías que tener... el ser ciudadano romano te daba derecho a ser juzgado propiamente antes de ser castigado. Eso era un beneficio de ser ciudadano romano. Había una especie de derecho penal, ¿no? Es decir, había el derecho de ser procesado de manera debida antes de ser castigado. Bueno, leemos en Hechos capítulo 22-28 que Pablo había sido ciudadano romano por nacimiento. Así que hay 7 maneras como una persona podía llegar a convertirse en ciudadano romano. Si leemos Hechos 22-28, dice: respondiendo al tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. ¿Cuánto le habrá molestado al tribuno escuchar esta palabra del apóstol Pablo? Ya que él había tratado de adquirir la ciudadanía con mucho esfuerzo, pero él lo era de nacimiento, es decir, no había nada que hacer, él tenía completo derecho. Así que el apóstol Pablo no culturalmente, sino legalmente tenía un beneficio muy grande en esos días. Así que el apóstol Pablo estaba como en una intersección cultural, ¿no? Entre los judíos, los griegos y el mundo romano. Así que un aspecto importante aquí es el hecho de haber nacido siendo romano. Había otra forma como uno podía obtener la ciudadanía y era a través de un dueño de un esclavo, podría darle libertad. Si tú tenías un esclavo, podías, después de mucho tiempo de servicio y esfuerzo, podrías decidir, bueno, este esclavo se portó muy bien, así que le voy a dar libertad. Esa era una segunda manera. Una tercera manera era a través del servicio militar. Disculpen ahí, militar, estoy con términos de inglés. El servicio militar. Así que era posible que alguien que había trabajado como soldado pudiera ser considerado como un candidato a obtener la ciudadanía romana. Eso era muy interesante. Eh, bueno, en el versículo 20, en el versículo que acabamos de leer, si leemos el versículo 26 de eso, dice: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces el centurión, el soldado, entendió lo difícil que es ganar una ciudadanía. Él, de hecho, posiblemente muchos de esos soldados estaban tratando de ganar su propia ciudadanía después de enfrentarse en guerras a muerte y con una posibilidad de que ellos se conviertan posteriormente en ciudadanos romanos. Así que este hombre, Pablo, ya era ciudadano romano. Así que estaba en otro nivel, legalmente hablando.
Otra forma como uno podía llegarse a convertir en un ciudadano romano era a través de acciones de Estado excepcionales, es decir, tenía que hacer algo realmente espectacular. Otra forma era a través de la colonización. A veces Roma con su ejército venía y conquistaba una ciudad y decía, bueno, vamos a hacer como una especie de tratado. Todos ustedes de ahora en adelante son ciudadanos romanos y tienen que dar a Roma los tributos de lo que ganan. Era como una especie de acuerdo legal, ¿no? Eh, una, un tratado, una especie de tratado. Muy bien. En la sexta manera era a través de contribución monetaria, justo lo que leímos, que el tribuno dijo yo con una gran suma de adquirí esta ciudadanía, es decir, también era posible financiar el imperio romano de una manera importante y financiándolo tú podías obtener la ciudadanía romana, así que esto era interesante. Ahora, un punto importante que hay que recordar es que la doble ciudadanía no existía. Generalmente la República no admitía una doble ciudadanía, excepto durante el tiempo de Claudio, durante el cual Pablo, gran parte durante ese tiempo, el apóstol Pablo, pues estuvo desempeñándose, ¿no? Entonces, eh, esto es un punto importante a tener en cuenta. Pablo realmente era muy afortunado de poder tener una doble ciudadanía, ¿no? Eh, Sabemos que él era de Tarso también, él habla de eso, y también sabemos que él tiene cultura judía, así que él estaba en la intersección de tres caminos, entre el mundo romano, judío y helenístico, ¿no? Muy bien. Um, Vamos a evaluar un poco, a ver si qué es lo que podemos aprender de los siguientes temas, de este siguiente tema. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre la imposición de manos? Saltamos este tema porque dentro de una de las prácticas que leemos en el Nuevo Testamento está el asunto de la imposición de manos. El Nuevo Testamento, uno de los ritos importantes para la iglesia cristiana primitiva era la imposición de manos. Y vamos a ver algunos versículos que tienen relación con este hecho. Vamos a leer Marcos 10:16. Dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bueno, habla de Jesús que ponía la mano sobre los niños y los bendecía. Era como una especie de bendición, transferencia de bendición. Luego tenemos Lucas 4:40, donde dice lo siguiente. Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Bueno, vemos otra función, el sanamiento. Se sanaba una persona por imponerle las manos. Luego tenemos Hechos 8:17. Y en Hechos 8:17 leemos, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Se imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Eso era otro aspecto importante. Era era como una especie de iniciación espiritual, ¿no? Imponían las manos y entonces venía el Espíritu Santo y moraba en la persona. Así que también tiene que ver con una especie de iniciación espiritual. Luego tenemos aquí Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bueno, también tiene que ver con aspectos misionales, es decir, se presentaba una pareja que iba a ir en la obra de ir a predicar el Evangelio. O en este caso específico eran los diáconos que iban a asumir una función muy importante, la de servir a la gente, así que era una asignación de una función específica, así que también era algo importante en ese sentido. Luego tenemos Hechos 28:8. En Hechos 28:8 tenemos otro caso donde se habla acerca de la imposición de las manos. Dice ahí, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Bueno, tenía que ver también con la sanación, ¿no? Leemos ahí, la sanación también es importante. En Marcos 16:18 leemos,
Marcos 16, 18. Leemos, tomaron en las manos las serpientes y si bebieren, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús mismo profetiza o habla acerca del sanamiento con la imposición de las manos. Este es algún punto muy importante. Y finalmente tenemos aquí en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 dice, no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Bueno, este es otro caso muy interesante, un poquito diferente a todo lo que hemos leído anteriormente, y tiene que ver con la imposición de las manos relacionados al cargo del presbiterato, del ser anciano de una iglesia, el ser presbítero de una iglesia. En este caso, Pablo también dice que eso fue dado a través de profecía, es decir, Dios había dicho, bueno, a este hay que imponerle las manos y de esa manera se impuso las manos. Entonces había una mezcla de dos cosas, ¿no? Tanto como la dirección divina explícita de decirle a este hay que imponerle las manos. Algo parecido ocurrió con el asunto de los diáconos y, el hecho mismo de poner la mano sobre ellos para designarlos para una función específica. Así que como leemos en los diversos pasajes, la imposición de las manos no tenía un uso restringido, sino era bastante amplio, desde la iniciación espiritual, de la bendición, el sanamiento, la designación para un cargo específico, y había varios de estos asuntos. Entonces, la imposición de las manos cumplía varias funciones en la iglesia primitiva y es un tema sobre el cual hay que siempre meditar. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que esto nos ayude a entender algunos de los ritos de la iglesia cristiana primitiva.